En este vídeo te voy a contar cuál va a ser mi decisión final, la Universidad de Cambridge en Inglaterra o la Universidad de Stanford en California. Vamos a coger la bici y te sigo contando. Después de mucho tiempo pensando, por fin he tomado una decisión y en este vídeo voy a contaros parámetro a parámetro con qué me quedo de cada oportunidad. Si no habéis visto los anteriores vídeos del canal, tanto mi reacción al ser admitido en Stanford como el último vídeo en el que os cuento que me llamaron de la Universidad de Cambridge para ofrecerme un puesto de trabajo como investigador, os recomiendo muchísimo que vayáis a verlos antes que este vídeo y que luego volváis porque el final de este vídeo es una auténtica barbaridad, así que seguid aquí y ahora os cuento. Bueno, vamos ya a lo que es realmente importante. Puede parecer una decisión sencilla, pero sinceramente hay muchísimos más aspectos de los que todos podemos tener en cuenta y quiero repasarlos en este vídeo con vosotros. En primer lugar, la universidad. ¿A qué universidad vas a ir? El jefe que vas a tener, no únicamente el prestigio del jefe o el tamaño del grupo de investigación, pero también la personalidad, cómo va a ser el medio ambiente del trabajo en el que tú vas a estar, cuánto te van a presionar, cuánto esperan de ti, cómo es el ambiente del grupo del trabajo, si es competitivo, si es tóxico, si es muy amigable y hacen planes fuera del laboratorio. Luego también tenemos dentro del propio grupo, el tamaño del grupo, si el grupo publica o no publica, el impacto del grupo, la internacionalización del grupo, muchísimos aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta. El prestigio del jefe, por supuesto, de la institución. Tenemos también la localización, en este caso Inglaterra, Estados Unidos, dos países muy avanzados en las temáticas que yo estoy interesado en, medicina regenerativa, biología sintética. La ciudad, no es lo mismo Cambridge, que en este caso es una ciudad universitaria totalmente, podríamos decir que es incluso una burbuja de estudiantes, porque está cerca de Londres a 40 minutos, pero no deja de ser una ciudad que todo envuelve a la universidad. Y luego tenemos en el otro sitio California, que sí, que la ciudad de Stanford como tal es exactamente igual, es una ciudad que cubre la universidad, pero luego tienes una dimensión muchísimo más grande. Comparas también Estados Unidos con Europa. En este caso Inglaterra no es el mejor ejemplo, pero en Europa por lo general se suelen respetar más los work-life balance, de trabajar de 9 a 5, tener un balance entre trabajar, descansar, hacer vida social más allá. Y en Estados Unidos, por el contrario, por lo general se suele tender a ser más competitivo, a trabajar más para conseguir más resultados y poder estar en cabeza. Entonces tienes que valorar cómo eres tú personalmente y qué tienes que decidir en base a ello. O sea, es una decisión, como os digo, muy complicada. Pero bueno, después de explicarlo, vamos a por lo que hemos venido, vamos a por ese análisis de estos parámetros y ver en qué gana cada universidad, en qué gana cada propuesta para poder finalmente elegir con la que me quedo y a la que voy a ir el año que viene. Pues vamos a empezar en orden reverso de importancia y para mí lo menos importante de todo es el prestigio del grupo y el prestigio de la universidad. Sinceramente, vale que sean dos universidades súper prestigiosas, me parece súper interesante, pero realmente para mí lo más importante es la persona que va a estar siendo mi jefe, cómo es su personalidad, cuánto se preocupa por mí, cómo actúa y sobre todo, y junto con esto, el proyecto. El proyecto que yo voy a realizar, porque realmente es lo más importante, da igual el lugar en el que estés, entre comillas, lógicamente. Tampoco os voy a engañar, me motiva muchísimo ir a una de estas dos universidades, pero sin duda para mí lo más importante es el proyecto y la persona que va a ser mi jefe. Entonces, en cuanto al punto en el que estamos tratando, que es prestigio de universidad y prestigio del grupo de investigación, lo vamos a dejar totalmente en empate porque Universidad de Cambridge, Universidad de Stanford, como os cuento, dos de las mejores del mundo, ambos grupos de investigación son una auténtica pasada, podéis escuchar en los vídeos anteriores sobre qué trataban, así que en este punto tenemos un empate. Vale, en segundo lugar, no tenemos que olvidarnos de que van a ser únicamente 9 meses, no me voy a casar con el proyecto, simplemente son 9 meses de mi vida que recuerdo estoy en formación, va a ser para terminar mi segundo año del máster, entonces eso es un punto que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de analizar todos estos parámetros. Y en segundo lugar quiero tocar el tema de la localización y ya por terminar del proyecto y de la persona. Con respecto a esto, sinceramente, ambas universidades, ambos jefes me han parecido una pasada. Lo implicados que han estado en mí, todas las reuniones que hemos tenido, todo lo que han apostado porque yo esté el año que viene con ellos, me han tratado estupendamente, han hecho en ambos lugares todo lo posible por contentarme, porque yo esté a gusto, por darme el proyecto que yo quiero, por dejarme trabajar en los proyectos que a mí me interesan, por facilitarme administrativamente todos los procesos al máximo. Así que en ese sentido no tengo ninguna queja de ninguna de las dos universidades. Y he estado hablando las últimas semanas con personas que han trabajado en estos grupos, con personas que trabajan allí para saber cómo es el ambiente de trabajo. Todo el mundo me ha dado feedback súper buena. Así que vamos ya con el último punto de todos, vamos a hablar del proyecto.
no os voy a mentir, quiero ser totalmente transparente, quiero abrirme con vosotros y contaros totalmente la verdad. En este caso, California es mi debilidad total. Estados Unidos es un país al que siempre he querido ir. Fui en 2019, gané una medalla de oro en la competición más prestigiosa de biología sintética del mundo, IJAM, y me enamoré de la ciudad, me enamoré de Boston, me enamoré de Estados Unidos. Siempre, bueno, con este canal principalmente, quiero transmitiros mis experiencias bioemprendiendo después de toda esta etapa formativa, por lo que considero también que Estados Unidos es un lugar perfecto para esto. Y sabiendo que encima California siempre ha sido mi debilidad, sabiendo que Estados Unidos es un lugar que sin duda siempre me ha apasionado y siempre he soñado con vivir aquí, tengo que deciros que Cambridge me ha ofrecido el proyecto de mi vida y es imposible de rechazar, os lo juro, os lo juro. Stanford siempre ha sido una de mis universidades favoritas tenemos en Estados Unidos Stanford y MIT, siempre ha sido una de mis favoritas. Sí que es cierto que en Europa Cambridge sin duda ha sido mi favorita, siempre tienes, ¿no? En plan Cambridge o Oxford, ¿cuál tienes? ¿Cuál eliges? ¿De qué equipo eres? Barça, Madrid, siempre es así. Pero os lo juro, el proyecto de Cambridge es el proyecto de mi vida, no puedo rechazarlo y no paro de verle ventajas eligiendo este proyecto y esta oportunidad. No paro de verlas, tanto en localización, que estoy al lado de España, súper cerca de España, porque además por parte de mi máster tengo que venir en noviembre y en enero a Holanda otra vez y a Suecia por otros temas. Me facilita muchísimo el transporte, sigo estando en Europa. Sin embargo, estoy en Inglaterra, que es un país que me apasiona tecnológicamente y aparte considero que viene a ser una mezcla entre Estados Unidos y Europa en muchos sentidos, por ejemplo, lo que hemos hablado del work-life balance o en otros muchos de tecnología puntera. Y ir a Cambridge, ¿quién va a decir que no, no? Ya os digo, el proyecto ha sido el punto número uno por el que me he guiado. Creo que es lo más importante, ha sido lo que más peso ha tenido para mí, para elegir, para tomar esta decisión que ha sido tan complicada. Y es que os lo juro, aunque Estados Unidos me llamase tanto la atención, California, el gran estado soleado, tan bonito, tan tal, no puedo decir que no a Cambridge. No puedo decir que no, ni a Cambridge, ni al grupo de investigación en el que voy a estar, que son ultra majos, ni al proyecto sobre todo que voy a desarrollar, porque es una auténtica pasada, ya os lo contaré en más detalle porque no tiene desperdicio, pero sobre todo el proyecto, es que no tiene comparación. Mira que el proyecto de Stanford era una auténtica pasada también, bioimprimiendo células madre para crear un corazón artificial, pero es que el proyecto que me ofrecen en Cambridge es... No solamente el proyecto, la oportunidad que me ofrecen, la puerta que se me abre, me parece que no se le puede decir que no, no se le puede decir que no. Así que me hace mucha ilusión contaros en este vídeo y poder transmitiros por fin, después de tanto tiempo, después de tanto análisis, después de tanto esfuerzo, que el año que viene estaré en la Universidad de Cambridge investigando en el Instituto de Células Madre, un proyecto de medicina regenerativa cardíaca para crear un parche cardíaco y poder implantarlo en ratas. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.